y así con eso vamos a cerrar el segundo día de la Semana de Financiamiento Climático. Muchas gracias a todos y Laura, adelante, por favor. Muchísimas gracias, Andrea. Gracias por acompañarnos durante este día para seguir las sesiones que han sido tan enriquecedoras con conversaciones increíbles. Soy Laura Nava, coordinadora de operaciones y alianzas estratégicas, y es un gusto ahora pasar a esta última sección del segundo día de la Semana de Financiamiento Climático. Nos acompaña María Tesser. Ella nos contará un poco más con un panel también fabuloso sobre la resiliencia climática en el caso de ciudades. En el caso de ciudades, nos interesa muchísimo saber cuáles han sido estas experiencias exitosas para precisamente implementar y llevar a cabo pues muchas de las recomendaciones o incluso de los retos que ya se han intercambiado en estos espacios. María, tienes la palabra y muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Lau. Un instante, un rato. Buenas tardes a todos. Esta sesión es sobre financiación de desarrollo urbano sostenible y hablaremos directamente del Brasil. Por esto, hablamos bastante español, pero un poquito de portuñol. La sesión pretende reflejar con el caso de Brasil sobre la importancia de la financiación climática para la resiliencia en ciudades, presentando oportunidades e desafios desde a banca e critérios e ferramentas para uma planificação integrada de projetos transformadores em Latinoamérica. Eu sou Maria Rosa Tesser, assessora técnica sênior do projeto C40 Cities Finance Facility em Rio de Janeiro, projeto implementado em conjunto por la GIZ e C40 Cities, haré la moderación de esta sesión. Voy a conducir una dinámica de entrevistas a 3 atores que brindaron sus insumos y recomendaciones para impulsionar la financiación climática de proyectos transformadores para la resiliencia urbana. Estos 3 atores son el representante del Banco Nacional Económico y Social, BNDES, Rodrigo Tosta, gerente del Departamento de Medio Ambiente y Gestión del Fondo Amazônia, el representante del programa Euroclima, Kelly Augusto, asesora técnica para la aceleración de proyectos de movilidad urbana sostenible en ciudades brasileñas, el representante del Cluster Energia de GIZ Brasil, Gustavo Ribeiro, asesor técnico sênior del projeto Fibras Finanças Brasileiras Sostenibles. Cada persona responderá uma pergunta clave desde sua área de experiência para aportar ao tema. Para finalizar, se remarcarão as recomendações e mensagens clave para promover projetos transformadores em América Latina, em Latinoamérica, com os insumos apresentados nesta sessão. A principal pergunta para responder é: como pode a financiação climática apoiar o desenvolvimento urbano sustentável através de uma planificação integral para a resiliência em cidades? A primeira pergunta irá dirigida ao senhor Rodrigo Garcia Ramos Tosta, del BNDES. Rodrigo é licenciado em Engenharia Metalúrgica por la Pontífica Universidade Católica de Rio de Janeiro, pós-graduado em Gestão e Tecnologias Ambientales por la Escola Politécnica de la Universidade de São Paulo e especialista certificado em Finanças para a Adaptação ao Clima por la Frankfurt School of Finance and Management. Desde 2016, integra o equipo de Departamento de Medio Ambiente e Gestão do Fundo Amazônico em la área de Gestão Pública e Socioambiental, com as agendas de risco socioambiental, clima e biodiversidade do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social de Brasil. Bem-vindo, senhor Rodrigo. Mi pergunta para usted es: los bancos de desarrollo desempeñan un papel importante tanto para la promoción del desarrollo sostenible como para la innovación en el sector financiero.
¿Qué pueden hacer los bancos nacionales de desarrollo para el incremento de inversiones para adaptación al clima en áreas urbanas? Buenas tardes, María. Buenas tardes a todos. Pido disculpas por mi español, pero intentaré hablarlo. Para nuevos desafíos, tenemos que buscar nuevas soluciones. Los bancos de desarrollo, por su característica natural, pueden desarrollar o estimular nuevos instrumentos financieros para impulsar la agenda de adaptación al clima. Además de los instrumentos tradicionales, si debemos buscar nuevas soluciones, como por ejemplo la financiación no reembolsable, que consideran insuficientes para satisfacer las necesidades de adaptación al cambio climático, entre 140.000 y 300.000 millones de dólares al año aproximadamente en los países en desarrollo. Es importante utilizar instrumentos innovadores que puedan atraer el sector privado a la agenda. Cabe mencionar que aproximadamente el 50% de estas necesidades se concentran en los sectores de las infraestructuras y la agricultura, especialmente en ciudades. Un buen ejemplo de estos instrumentos es la financiación mixta, o blended finance, un poco utilizada en Brasil, en que combinamos recursos concesionales con otros comerciales. Permite reducir el riesgo percibido por el inversor privado y reducir el coste del proyecto en su conjunto, permitiendo su ejecución. Puede dirigirse a sectores con gran impacto social y medioambiental, como el cambio climático, las finanzas sostenibles o la bioeconomía, entre otros, inclusive por las ciudades. Formar parte de esa solución es una de las posibilidades de actuación de los bancos de desarrollo, siendo el capital que permitirá desbloquear la solución, aportando, no necesariamente aislado, el capital concesional necesario para el diseño de la solución. Blended Finance es un ejemplo de cómo es posible tener nuevos enfoques sin crear necesariamente nuevos productos, trabajando de forma transversal. Si podemos utilizar diferentes tipos de financiación para que juntos possamos atingir el objetivo del proyecto. Gracias, Rodrigo, por su contribución. La siguiente pregunta irá dirigida a senhora Kelly Augusto, representante do projeto Euroclima Plus. Kelly é arquiteta e urbanista, especialista em economia urbana e gestão pública desde 2021. Forma parte do equipo de transporte de la GIZ em Brasil e la Agência de Cooperação Alemã para o Desenvolvimento Sustentável, como assessora técnica do programa Euroclima Plus. A pergunta é: como pode o desenvolvimento de capacidades convertir-se em uma ferramenta clave para o desenho de projetos urbanos que cumplam com critérios, requisitos e indicadores que abordam o reto de cambio climático? Hola María Rosa, gracias por la pregunta. Un saludo para la organización de la Semana de Financiamiento Climático y Sostenible en Latinoamérica y el Caribe, y un gusto compartir este espacio con Gustavo y también con Rodrigo. Y para responder la pregunta, quiero compartir un poco sobre la experiencia con la implementación de la acción de aceleración de proyectos de movilidad urbana sostenible en las ciudades brasileñas, que está siendo implementada con el apoyo del programa Euroclima Plus y con liderazgo del Ministerio de Desarrollo Regional. Y en el marco de la acción hemos identificado la dificultad de establecer una correlación con las inversiones del sector transporte y la lucha contra el cambio climático, lo que también contribuye a la dificultad de estos proyectos acceder a oportunidades de financiamiento climático. Esto todo a pesar de que el sector es responsable por casi la mitad de las emisiones del sector de energía, y cuando esta correlación se establece y se mide, es decir, se transforma en datos, se trata de la mitigación de los gases de efecto invernadero fundamental para contener el calentamiento global en 1.5 grados, pero se olvida el papel del sector transporte para la resiliencia climática de las áreas urbanas. Por lo tanto, el papel del sector en la gestión del riesgo climático está poco explorado.
aunque sabemos que hoy en día numerosos sistemas se vieron parcial o totalmente interrumpidos durante las fuertes lluvias que cayeron sobre los países, sobre el país durante el pasado verano, así como en otras ciudades latinoamericanas, y provocaron daños en el sistema o interrupción de la circulación de autobuses, trenes, etc. Así que hicimos una investigación para ver cuáles eran las oportunidades de financiación orientadas al clima o al desarrollo urbano sostenible en el país. Y los datos muestran que solo 7% de las oportunidades que ofrece el sistema financiero para transporte tiene como foco directo o indirecto el tema de adaptación al cambio climático. Paralelamente, del universo de proyectos encuestados y analizados, una pequeña parte de ellos cuenta con elementos de diseño que aumentan la resiliencia del sistema o elementos que pueden proporcionar más seguridad a las personas y mitigar los efectos de los fenómenos climáticos extremos. En ese sentido, como hace parte de la acción que está siendo implementada en Brasil, la construcción de criterios y indicadores que puedan inducir el proceso de elaboración de proyectos ya en fase conceptual, más alineados con los principios de sustentabilidad y bancabilidad, hemos incluido un enfoque en la adaptación. Y esto todo con el liderazgo del Ministerio de Desarrollo Regional de Brasil, que cuida de temas de transporte y movilidad urbana. Entre ellos, la identificación e estimación del aumento de la capacidad de escorrentía de las aguas pluviales, que llamamos también aquí de infraestructura azul, incremento de vegetación, revitalización ambiental, inclusión de sistemas de alerta, creación de vías de escape seguras, retención y mantenimiento de taludes y preservación de zonas protegidas. En resumen, es necesario crear parámetros para el diseño de proyectos que reflejan las necesidades locales, se baseen en las buenas prácticas y dialoguen con la consecución de los objetivos climáticos, como las NDCs de los países. Con estos definidos, formar a quienes promueven los proyectos, es decir, a los técnicos y gestores públicos y las empresas que prestan servicios de transporte. Para todo ello se requiere un cambio de enfoque que implica una visión integral de los proyectos que supere la perspectiva meramente sectorial, que necesita ser acompañada por la creación de mecanismos financieros para promoverlos y sacarlos desde el papel y volver a la práctica. Gracias, Kelly, por su contribución. En Brasil, la GIZ, en colaboración con el Ministerio de Minas y Energía y el Ministerio de Desarrollo Regional, ha elaborado una guía para la financiación climática en ciudades, que presenta a los principales actores de la financiación climática y el camino para obtener financiación desde dos perspectivas, la financiación y los pasos para obtenerla desde los puntos de vista dos bancos y de las entidades públicas, buscando ser un guía para que los municipios obtengan financiación para proyectos climáticos. La siguiente pregunta irá dirigida al representante de Cluster Energía de la GIZ Brasil, Gustavo Ribeiro. Gustavo es asesor técnico en GIZ Brasil y trabaja con proyectos de energía y cambio climático desde 2008 en apoyo a corporaciones e instituciones gubernamentales en el desarrollo, promoción, implementación de la agenda ESG, con estrategias de desarrollo de bajas emisiones y preparación de proyectos para los requisitos internacionales de financiamiento climático. Tiene una amplia experiencia en proyectos de mitigación y adaptación climática en diferentes sectores como energía, minería, metal, petróleo y gas, transporte, gestión de residuos. La pregunta es, ¿qué desafíos responde la guía? ¿Cómo se aplica? ¿Y cuán replicable es hacia otros países? Buenas tardes, María Rosa. Mucho gusto por estar aquí hoy con ustedes a discutir un poco de las lecciones aprendidas de lo proyecto que ha diseñado lo guía, que es el proyecto Felicity y el proyecto Desarrollo Urbano Sostenible, DUS.
Los dos son iniciativas IKI del Ministerio de Economía y Clima de Alemania, BMWK. Los dos proyectos han trabajado en los últimos años para apoyar las ciudades brasileiras na planificação urbana e também na preparação de projetos para fontes internacionais de financiamento climático. Logia é resultado desta experiência em que nós nos dimos conta de que não há nivelamento de los conhecimentos entre os atores que operam no mercado de crédito para infraestrutura urbana, que le parece que a cidade tem seus processos e os bancos e outras esferas de governo têm processos muito distintos e uno não lo conhece como se dá o processo do outro, e por isso generando dificuldades na parte de gerenciamento do projeto, também trazendo problemas para tomar decisões em acordos de plazos, o que hace a planificação e o planeamento e implantação do projeto um problema mais difícil. Portanto, a isso que Logia foi construído para nivelar os conhecimentos entre os atores. Logia está desenhado em 3 sessões. A primeira é uma apresentação geral dos principais atores que operam neste segmento e seus papel e os diferentes níveis de governo, porque isto é caso mais específico para o Brasil, pero a aprovação de crédito internacional por ente subnacional é necessário também ter uma aprovação da federação, da União. Então, a ideia de Logia é apresentar de maneira geral os atores, os papéis de cada um e também os processos que eles enfrentam e têm que percorrer durante todo este longo caminho para uma aprovação de uma operação de crédito climático internacional. Então, no ponto, depois de apresentar a cena, Logia hace recorrido de los processos que generales, claro, no muy específico, de que las instituciones financieras tienen para hacer una aprobación. Entonces, en qué etapa diferentes requisitos son demandados de las ciudades y también el nivel de detallamiento de la documentación. Lo mismo se pasa para el otro lado, para que también los agentes de bancos de desarrollo también se aproximen de las etapas que las ciudades tienen que superar. No caso brasileño también es un poco distinto, porque hay también una etapa no nivel del consejo que está fuera de la prefeitura, mas muy específico, no cabe aquí hoy. Lo creemos, Logia se va a ser lanzado en noviembre y creemos que teremos mucho que discutir y aprender con los procesos y comentarios de todos. En respecto al segundo punto, María Rosa, tiene muchas particularidades de Brasil, pero los requisitos que las bancas y las instituciones financieras internacionales tienen son lo mismo para todos los países. Lo que cambia es la perspectiva de tomadores de crédito. Entonces, esta parte yo creo que es relevante para otros países de Latinoamérica. Y también a cuestión acerca de discutir diferenças e possíveis inovações e cambios do quadro
regulatório, aprender um pouco a partir se há uma publicação para cada país, eu creio que se estabelece um campo de aprendizagem muito valioso para todos nós outros e aprender com soluções e processos distintos. Muitas graças. Muchas gracias, Gustavo, por apresentar-nos as ideias da guia para a financiação climática em cidades e por sua importante contribuição. Haré uma breve recompilação de mensagens clave que podemos obter nesta sessão. É que para promover projetos transformadores e financiação climática do ponto de vista do BNDES, um caminho possível é utilizar instrumentos inovadores que puedan atraer al sector privado a la agenda. Y como ejemplo de estos instrumentos, tenemos la financiación mixta, donde se combinan recursos concesionales con otros comerciales. Para clima, desde la experiencia de Euroclima Plus, es necesario crear parámetros para el diseño de proyectos que reflejen las necesidades locales, se baseen en las buenas práticas y dialoguen con la consecución de los objetivos climáticos. Para todos los que quieran acceder a la guía, esta que se está finalizando este mes y se publicará en las páginas oficiales de la GIZ y de los ministerios en Brasil. En noviembre podemos enviar el enlace en el próximo mes siguiente. Y como esto, puedo pasar nuevamente la palabra a Rodrigo, si quiere ainda hacer alguna última contribución acerca del tema. Gracias, María. Sí, solamente que como hablé antes, que las ciudades deben adaptar sus infraestructuras y su capacidad de respuesta a los fenómenos extremos. Esto requiere un mayor flujo financiero para la agenda de adaptación. Como hablé, hay que incluir el capital privado en eso. Por último, me gustaría agradecer la invitación a participar en el evento. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Ahora Kelly, si ustedes pueden contribuir más una última idea para el grupo. Creo que una última importante contribución que aquí en Brasil estamos de frente con dos casos, muy en resumen, que son los casos en que los proyectos tienen componentes de requisitos que están en diálogo con resiliencia o con adaptación al clima, pero no pueden o no saben cómo explicar, demostrar sus impactos, su beneficio para adaptación al clima. Por lo tanto, no tiene clareza cómo acceder a financiación climática. Entonces, es interesante e importante evidenciar cuáles son los componentes y requisitos de un proyecto que tiene un importante aporte para adaptación al clima. En contrapartida, hay algunos proyectos que no tienen una reflexión sobre sus impactos y muchas veces están incrementando y haciendo algunas contribuciones negativas para el contexto urbano de inserción y están tornando los territorios más vulnerables al cambio climático. Entonces, en ese sentido, es importante demostrar cuáles son los impactos positivos y negativos de las intervenciones, hacer estimaciones y conducir proyectos desde el principio con una mirada, una perspectiva de adaptación y mitigación del cambio climático para preparar las áreas urbanas. Hoy en Brasil faltan instrumentos que puedan generar una reflexión, una toma de decisión, así, sobre todo en base a datos. Entonces, creo que es un campo importante para avanzarmos.
cómo son esos proyectos, cuáles son los requisitos, los criterios que esos proyectos tienen que tener para que sean más amigables al clima, para que puedan proteger las personas frente a agravamiento de los episodios e eventos extremos climáticos. Y quería reforzar también este tema que puntuó Gustavo sobre los diferentes niveles que tenemos hoy de conocimiento sobre financiación climática y también sobre proyectos bancables y sostenibles, y puntuar que sí, creo que este camino de Blend Finance es muy interesante, pero necesitamos también entender, generar este conocimiento sobre el ciclo de proyecto, sus diferentes fases, y conseguir identificar cuál es la mejor oportunidad para cada fase del ciclo de un proyecto, que va desde concepto, prefactibilidad, estudios de viabilidad, implementación, licitación, y así volver las ciudades y transformar las ciudades para que sean más resilientes al clima. Gracias. Gracias, Kelly. Ahora, Gustavo, por favor, una última idea. Gracias. Yo creo que Kelly ha hecho una gran descripción. Tengo un punto a más. Aunque los proyectos de infraestructura son temas conocidos para los gestores públicos en las ciudades, Latinoamérica como todo, cuando miramos a ascensión de financiamiento internacional, los requisitos y procesos son nuevos, distintos. Y la innovación dentro de la gestión pública requiere una comunicación muy criteriosa, involucrando distintos departamentos e instituciones. Para el éxito de este proceso, el liderazgo político es fundamental. Los alcaldes, secretarios de gobierno deben estar involucrados en todo el proceso, porque caso eso no se da, las barreras de comunicación, inclusive de trámites legales, que la gestión pública no es tan dinámica y no puede ser tan dinámica como el sector privado, está fadado fracaso. Entonces, creo que ese es mi punto adicional. Gracias, gracias Gustavo, gracias Kelly, gracias Rodrigo por su tiempo y sus contribuciones en nuestra sesión. Tenemos ainda 3 minutos y paso la palabra a Lau para una transición más calma de sesiones. Muchísimas gracias María, Gustavo, Rodrigo y Kelly. Me encanta también este oportunón, suena siempre maravilloso y qué alegría que podamos compartir también estos aprendizajes. Esperamos esta guía. Muchísimas gracias María, cuando nos la puedan compartir, porque me imagino muchas de las personas participantes también están interesadas en aprender y en leerlas directamente. Nos quedamos retomo un poco, recuerdo lo que decían, a nuevos desafíos implican nuevas soluciones, y qué esperanzador es saber que estamos buscándolas, estas soluciones y estas alternativas. Y también me gustaría remarcar un poco sobre la importancia de la coordinación, como decía también, me parecen Gustavo y Kelly, entre varias de las secretarías o con diferentes actores. Ya estamos por terminar, agradezco muchísimo este espacio y me gustaría invitarles al día de mañana, a las personas que nos acompañan, al tercer día de la Semana de Financiamiento Climático. El día de hoy hablamos sobre la urgencia de financiar las pérdidas y daños causados por el cambio climático, sobre el rol de mecanismos financieros multilaterales para atender también la adaptación, la importancia de mejorar esquemas de acceso al financiamiento, la importancia de la información y también la importancia de estas acciones a nivel local y precisamente la importancia de las ciudades. El día de mañana retomamos la conversación hablando sobre la integración de la adaptación en las NDCs. Esperemos que puedan acompañarnos y muchísimas gracias. Esperamos que tengan una muy bonita tarde o noche, dependiendo de dónde se conecten. Con esto damos por terminada
el día 2 de la Semana de Financiamiento Climático.